vamos a ratificar que se infravaloró o subvaloró la cuestión judicial desde el inicio de nuestro gobierno. Más allá de que incluso en su discurso presidencial el presidente habló de los sótanos de la democracia, hizo un discurso formidable respecto a esta situación, pero la verdad que también más allá de que hablamos de la materialidad del lenguaje, de lo discursivo, hay que intervenir, y no se intervino oportunamente, con lo cual tenemos hoy descarnadamente, desembosadamente, obscenamente, Amado, cómo la Corte Suprema de Justicia pide la reapertura de causas judiciales que te involucran incluso, cómo piden también los revocamientos de los sobreseimientos de Cristina Fernández de Kirchner en causas judiciales, causas que estaban absolutamente cerradas y que, déjenme decir, es un Frankenstein jurídico lo que están haciendo. Otesur Los Sauces, memorándum. Ya se sabe que en ambas dos no hay causa del delito. Otesur, por ejemplo, ¿cómo vamos a hablar de un delito de lavado de dinero cuando eran pagos bancarizados y con valor de mercado? Yo estoy diciendo porque la verdad que los delitos te constituyen no por los pensamientos mágicos, no por lo que la opinión de otra persona nos merece, sino por conductas externas que entran dentro de un tipo penal. ¿Esto es lo que se llama derecho penal de autor? Exacto. Y yo ni siquiera te diría derecho penal de autor, porque allá por los años o por el siglo XIX, el señor Lombroso, que quiso hacer un estereotipo físico, estamos volviendo a eso, ¿no? Sí. Hablamos del biologicismo, estamos volviendo a eso. Bueno, ahí había rasgos característicos, acá no son rasgos físicos ni siquiera. Y ahí está la persecución judicial, una condena, un disciplinamiento actual y a futuro para que nadie más se anime a hacer lo que hizo Amadou y lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner. Porque ahí sí se tocó los verdaderos intereses concentrados de la economía. Que hoy utiliza la terminal judicial, ¿eh? Sí, Esto hay que decírselo a los jueces también, que se sienten absolutamente empoderados. Mañana vamos a ver a quién va a utilizar, porque a los militares los juzgaron. Claro, también los usaron. Cuando se llegó a la responsabilidad civil y empresarial de, por ejemplo, los Blaquier, ¿no? Tenemos hoy en día que el azúcar aumentó casi un 300% y la inflación interanual es 100 y pico. Bueno, ¿quién se llevó eso? Estoy hablando de un producto en particular y de una empresa. Esos beneficiarios del modelo económico de la dictadura, que son los mismos que hoy presionan, tenemos hoy los BlackRocks y demás también, ¿no? Pero a mí me parece central ver que el Poder Judicial, y para nosotros los abogados y las abogadas, que la verdad quedamos con la boca abierta, porque los argumentos que se utilizan para la reapertura de las causas son escandalosos, el lugar que tienen los fiscales, cuyo jefe es un fiscal interino en el año 2017, que entró después de que persiguieran a Alejandra Giscarbó, que tuvo el 66% de los votos en el Senado para ser fiscal. Y también hacer un mea culpa, ¿no? Como para cerrar. Un mea culpa que tiene que ver, qué lástima que no está Artemio acá, porque discutiríamos con respecto al papel del derecho. Un mea culpa porque... Del derecho y del Estado. Del derecho y del Estado. Si esa herramienta no la usás vos, y va a empezar, ahí sí, empieza a mover la defensa y te hace una ofensiva. Y es lo que pasó con el derecho y poder judicial y sus etcéteras. Nunca se popularizó, no fue conveniente que se popularizara, ¿no? Sí. La reforma judicial, se mandó un consejo consultivo, recordarán, con un dictamen que no era vinculante. Ya cuando se mandó un consejo consultivo. Pero no es una cuestión de expertos, Amado. Claro. Por supuesto que... Y acá está como la técnica se puso por encima de la política. Exactamente. La técnica así terminó. Y vos lo mencionás a nivel económico. Claro, creo que la técnica es una herramienta. Para mí, el primer paso hacia ese error garrafal fue el no denunciar que hubiera presos políticos. Recuerdo al entonces jefe de gabinete, Santi Cafiero, haciendo malabares, diciendo para nosotros no son presos políticos, son... Bueno, prisiones arbitrarias. Detenciones arbitrarias, y vos decís, la detención arbitraria de miembros de una parte del cuadrante político, que no es persecución, no es prisión... Pero eso... Es que eso le quita arbitrariedad. Claro. Porque en estadística lo que es arbitrario le toca a todo el mundo. Es aleatorio, claro. y no fue aleatorio. Y por otro lado, lo que me parece fundamental, lo que dice Nati, que es
la conjunción de un discurso grandilocuente, como fue los sótanos de la democracia, y su nula intervención para mejorar la realidad, digamos, el nulo correlato en la vida de todos los días de los argentinos. Yo creo que eso es una toxina que nos inoculamos y que en un punto nos lleva también a Milei, es decir, nos lleva Totalmente, al descreimiento de la política como instrumento de cambio. Entonces, si estos hacen grandes discursos y no modifican la realidad, con lo cual empezás a gigantar enanos, como es el caso de Milei. Es que... Y yo te diría, Natalia, no cerremos el tema, porque es bien importante. Hoy va a hablar Cristina Fernández de Kirchner a las 18 horas, en un hecho que está muy bueno, porque es la reedición del libro de Néstor Kirchner y Torcuato Di Tella, sobre lo que la visión de Kirchner en la campaña sobre, acá estamos hablando del 2003, ¿no? Cómo salir de ese derrumbe que había sido el 2001. Y en la figura, a mí nunca me gusta hablar de estos temas en términos personales, pero hacía falta de tener, por ejemplo, a mí, para que vaya una indagatoria. No hacía ninguna falta. Entonces, no fue aleatorio, no fue, ¿qué palabra usó Cafiero, Santi Cafiero? Arbitrario. Presiones arbitrarias no son presos políticos, sino son prisiones arbitrarias. Fueron sistemáticas. Sí, pero ahí estás legitimando, esto es lo peligroso. Estás legitimando un instrumento legal y lo estás poniendo, con un propósito ilegal que no cumple con las formalidades de la ley, y lo estás legalizando. Ojo que en la dictadura también se hablaba había procedimientos también, ¿eh? Claro. Sí, absolutamente. Y también las negativas de los habeas corpus tenían una fundamentación legal. Por eso yo insisto en que el derecho es un discurso. Muy bueno, claro que es un discurso. Es un discurso, pero además lo atamos, si quieren, con el tema del negacionismo. Si hablamos del negacionismo, también tenemos el Tratado de Roma, en su artículo 7, que describen cuáles son los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué hablamos de delitos de lesa humanidad? ¿Por qué no es lo mismo? ¿Por qué no tienen que haber temas tabú como la guerrilla y los grupos armados y demás? Discúlpenme, pero eso también es por haber constituido ese tema como tabú. Entonces nos homologaron. Cedimos el discurso. Claro. No es porque uno optó la estructura del Estado, fue en plan sistemático, general, fue contra la población civil, hizo 2 delitos de lesa humanidad. Desaparición forzada, que es perenne, es permanente porque los cuerpos no aparecen, por eso no caducan, y también el robo de bebés, que constituyó, obviamente, en un delito de no identidad, que también se perpetúa porque hay 400 nietos que todavía no aparecen y viven como una identidad falsa. Entonces, eso es terrorismo. Ahí no había falsedad ideológica, como en un 08. Bueno, y si vos empezás a hablar de esos delitos de una manera desarticulada, claro, y de una manera séptica, sin contaminación social, como nos decía el gran Kenzel, que fue el teórico utilizado por el nazismo también para validar un orden jurídico como el del nazismo, entonces perdés historicidad y perdés... Es que siempre hay un orden jurídico. Puede ser el de los nazis también. Claro. No es que no hay justicia. Sí hay un sistema de justicia en contra de la población, en contra... Bueno, es que ahí está el punto que discutimos siempre con Artemio. ¿Eso es derecho o no es derecho? Y si vos ves el derecho como un compartimento estanco y divorciado, que es como las ciencias naturales, sí puede ser. Ahora, no lo es, porque no respeta los principios básicos que se construyen socialmente. Buenos días, Artemio. Muy felices de que se haga. Sí, y por eso, vos fíjate, un paso más, ¿no? Es cierto que es en el campo discursivo no nuestro, pero a Cristina, en las 2 causas que están hoy dando vuelta en los medios nuevamente, en los medios y en los juzgados, la sobreselló el máximo tribunal penal de la Argentina. En el ordenamiento jurídico de Argentina, cada rama tiene un máximo tribunal y la Corte Suprema sería el máximo tribunal de todo. La sobresee el máximo tribunal, que es la Cámara de Casación Penal. Y la Corte le reabre los casos o a través de la Corte, donde no hay un penalista. O sea, los que entienden en la materia la absolvieron y los que no entienden en la materia van a tomar una decisión que es cortar esa absolución. Sí, pero me parece que ahí tampoco, porque no es un... Sí, es absolutamente cierto, tampoco hay laboralistas.
¿no? Que son las dos ramas importantes. Porque es la corte de las empresas. Exactamente. Es del derecho comercial. Pero además no es una cuestión técnica, porque técnicamente no resiste el más mínimo análisis. Es una cuestión política. Por eso ya cuando a veces he tenido colegas que me dicen, pero es inadmisible, no lo puedo entender, no tiene como vialidad, no tiene ningún tipo de rigorismo dentro de las garantías constitucionales más básicas del juez natural, desde la posibilidad de ofrecer prueba ante la imputación, introducción, prueba de manera extemporánea, no resiste el más mínimo análisis. Sin embargo, hay una imputación porque hay una validación también social y política de que ese poder del Estado se esté comiendo a los otros. Porque es parte del aparato estatal, o sea, es en este momento van a sobredeterminar la cuestión jurídica. Claro. Obviamente Claro. no me cabe duda. Lo dijo ayer Montesquieu, el Montesquieu criollo, Mauricio Macri dijo, entre un buen político, un buen empresario o buenos jueces, ¿con qué se queda? Con buenos jueces. Con buenos jueces. Porque son los que garantizan todo. Hoy en día O sea, no, pero no lo digo yo que no tiene importancia. No, Lo sí. dijo Montesquieu. Con lo cual, efectivamente, la sobredeterminación de los aparatos jurídicos son los que dominan la etapa. ¿Por qué a Cristina? Porque saben que gana. Porque saben que su presencia define unas elecciones que después las vamos a hablar. Están absolutamente abiertas y cada vez vamos más a esperar. espaciadas. Para eso ni arrancamos. No, va a estar En la serio. gente de proyección Pero que han realizado recientemente una encuesta nueva. Tenemos también la de CELAC. Marcilla. Van convergiendo. No, hay varias encuestas, la de tendencias que también estuve viendo. Hay varios estudios de opinión que Pero aparte, convergen en el mismo escenario. Macri Pero dice esto que vos decís, porque para buen empresario y buen político está él. Le faltan los buenos jueces. No, pero fue una declaración tremenda que hizo en el sentido de la honestidad brutal que emerge cada tanto de parte de estos personajes. Sí. Como la honestidad brutal que emergió, ya lo han comentado, por parte de Villarroel en el debate. Sí, no, pero por eso, estábamos en este bloque con lo de la justicia. Bueno, la nos justicia quedaba el tema. Es decisiva, lo que dijo Natalia es clave. Es clave. Esto es una cuestión política. Pero porque además, yo el otro día conversaba también con nuestro amigo Rocco Carboni y hablábamos de esto, de hoy en día esa estructura estatal se utiliza de manera más visible, digamos, ¿no? Para los propósitos ilegales. Antes directamente era el poder de facto. Hoy se utiliza esa estructura estatal, qué mejor pantalla, es más eficiente, se amortiza el Estado, digamos. Sí. Entonces esa Le terminal, da aviso de legalidad. claro, esa terminal judicial sirve para dar viso de legalidad o pantalla de legalidad a un propósito ilegal, criminal, como una persecución política. Siempre constituyendo un enemigo interno, pero siempre con los mismos propósitos. Yo ayer lo decía, el gremio de Cetera cumplió 50 años y me invitaron, Sonia Lese, Roba Baradela, a hablar justamente de trabajo, género y justicia. Y yo decía, no es casual que sea un gremio que cumple 50 años, una confederación, un modelo sindical argentino que intentan destruir, piramidal, ¿no? Con estructura piramidal, de unidad sindical promocionada, un gremio, el docente, donde también se intentó performar hasta desde los alumnos, y lo primero que hizo la dictadura también fue derogar el estatuto docente. ¿Y qué hizo Macri también en 2017? Con la ley de paritaria. Entonces, el enemigo interno está. Y es lo que proponen para el tiempo que viene, claro, si llegara a ganar Patricia Bullrich. Es el enemigo social, es el enemigo sindical, pero también están los referentes políticos que llevaron a cabo ese programa. Y que son los que van a estar disciplinados en la picota con la espada de Damocles. Mirá que te resucitamos, sacamos tipo Walt Disney, las causas Walt Disney, las sacamos del freezer y vas a estar otra vez con la espada de Damocles en la cabeza. Bueno, porque hablando de dispositivos, claro. Porque no solo están en el freezer, sino que son ficticias. Son ficticias. Claro. Muy buen metáfora. Como la casita de Walt Disney que fui, perdón, pero me llevé una desilusión también. El Bosque de Arrayanes, pensé que iba a ser una casita de Walt Disney, qué sé yo. No. Pero ahí lo imponente son los Arrayanes. Claro, son los Arrayanes. Sí, la casita de Walt Disney, que la dejen ahí. Pero no vamos a estar en contra de la modernidad porque tampoco podemos. Bueno, esta modernidad no Dije es. que no me gustó la casita de Walt Disney. Ahí, en el aparato educativo, se da la lucha que planteábamos dentro del espacio estatal. Por eso tanto ahínco en deconstruir a las organizaciones gremiales y avanzar sobre la formación de los docentes, involucrarse, porque no le está funcionando como ellos creen. La defensa de la educación pública es una bandera clave porque ellos debieran
tener para consigo la formación de los pibes, de los cuadros. En las universidades lo consiguen más. Claro. Sobre todo en economía. Bueno, en derecho también. En derecho de todos lados lo consiguen. Yo, mira, di clases en economía, Di clases en economía y es peor derecho que economía. Es peor derecho que economía. Sí, bueno, totalmente. Pero digamos que ahí el aparato funciona de acuerdo a los intereses de los sectores dominantes a fondo. Y ahí la lucha que vos decís no se está dando. Lo ves en los programas. Pero claro sí se está materializando en las otras instancias de la educación. Entonces creo que por eso avanzan contra la figura de Baradel, contra la agremiación, claro. En realidad es una metáfora de una lucha que no pueden resolver y que requieren resolver para poder funcionar. Perdón, pero lo contaban ayer, me gustaría traer esta experiencia a los docentes y las docentes de todo el país. Cómo van cooptando los centros de estudiantes, los libertarios, las derechas, y cómo también los docentes y las docentes, que son los formadores, pretenden esos docentes asépticos, ¿no? Hoy en día, para la maquinaria cultural, el rol del docente o la docente es central. Pero me gustaría también hacer una reivindicación. Hablamos de jueces y juezas. Sabemos también que hubieron muchos que estuvieron perseguidos a través del organismo de Torquemada, que fue el Consejo de la Magistratura de la Nación, hoy también un apéndice de la Corte Suprema. Y el otro día estuve en la Facultad de Ciencias Sociales porque se puso el nombre de Dora Eva Temis, una jueza nacional del trabajo de Juzgado 59, que fue abogada laboralista, docente universitaria, jueza del trabajo, férrea defensora, y que falleció en el año 2017, el año que dictó la medida cautelar a favor del gremio docente por la paritaria. Ella sabía que eso le iba a complicar el ascenso en la Cámara, porque obviamente en la Cámara Nacional de Apelaciones estaba Triaca y sus esbirros, pasilleándolo como hacían con el fuero penal. No tuvo tanta prensa lo del fuero laboral. Para Macri sí la tuvo. Entonces hay de estos jueces también, y de estas juezas que incluso la prensa o los medios hegemónicos la destrozó y la llevó a agudizar su propia enfermedad. Entonces también tenemos de esos jueces que saben lo que pueden llegar a producir y aún así no tienen temor. En el nivel de disputa del aparato judicial,